Hola, muy buenos días, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y de nuevo tengo la alegría de estar vivo y estar con ustedes acá, porque cada día estar vivo es un triunfo y es un milagro que nos da Dios, el milagro de la existencia. Y bueno, hay que enfrentarnos a las preguntas diarias de la existencia y responderlas, aplazarlas o responderlas, sí o no, espérame. Así es que mm, por acá está Marla con nosotros, quien va a estar coordinando hoy la reunión. Hoy tenemos la reflexión primeramente y posteriormente seguimos con el Evangelio de San Juan. Y para esto, pues Marla sabe cómo hacer las cosas y yo la escucho. Bienvenida Marla, adelante. Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días y buenos días, compañeros. Y voy a leerles la reflexión del 14 de octubre de la chequera de Dios que dice así. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Eso lo encontramos en Mateo 10:32. Es una promesa llena de gracia. Es un gran gozo para mí confesar a mi Señor. Sin importar cuáles pudieran ser mis fallas, no estoy avergonzado de Jesús, ni me da miedo declarar las doctrinas de su cruz. Oh Señor, no he escondido tu justicia dentro de mi corazón. El panorama que el texto pone delante de mí es dulce. Los amigos abandonan y los enemigos se alegran, pero el Señor no repudia a su siervo. Sin duda, el Señor me reconocerá incluso aquí y me dará nuevas señales de su consideración favorable. Pero se aproxima el día cuando deba estar delante del grandioso Padre. Qué bendición es pensar que Jesús me confesará entonces. Él dirá, este hombre realmente confió en mí y estaba anuente a sufrir reproches por amor de mi nombre. Por esa razón, yo lo reconozco como mío. El otro día, un gran hombre fue hecho caballero y la reina le entregó una insignia enjollada. Pero, ¿qué importancia tuvo eso? Será un honor que sobrepase a todos los honores cuando el Señor Jesús nos confiese en la presencia de la majestad divina de los cielos. Que nunca me sienta avergonzado de reconocer a mi Señor, que nunca abandone a un cobarde silencio. Perdón, que nunca me abandone a un cobarde silencio o acepte una componenda proveniente de un corazón desfallecido. ¿Acaso me avergonzaré de reconocer a aquel que promete reconocerme? Y bueno, ahí termina la reflexión, Víctor, y adelante con esos comentarios sobre esta reflexión. ¿Qué significa confesar? Confesar es dar a conocer. Confesar. De hecho, en la vida nos las pasamos confesándonos. Damos a conocer la vida nuestra, la vida de otros, los descubrimientos que hacemos. Siempre estamos confesando. Pero confesar el nombre de Jesús, ¿qué significa? ¿Solo hablar? No. Necesitamos testificar, pero testificar con nuestra vida. Nuestra vida habla más que nuestra boca. Los hechos dicen mucho más que mil palabras.
Para el humano falible, como yo lo soy, resulta difícil testificar acerca de Jesús en mi propia vida, porque a Jesús nadie lo conoce y como no lo conoce nadie, si testificas con tu vida, no saben que estás testificando con tu vida que tú eres un mensajero de Dios. Por eso hablar es asegurar, hablar con nuestra boca. Si creyeres en tu corazón y lo confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, eres libre. Sin embargo, no solamente es creer con el corazón. ¿Qué significa creer con el corazón? Se lo explico en nuestro lenguaje, a aquellos que ya han estado con nosotros. Creer con el corazón significa que es una memoria de reacción. ¿Cómo es una memoria de reacción? Es algo que hacemos por instinto, por naturaleza. Es como una orden establecida en el corazón que no podemos cambiar. Por lo menos si la cambiamos nos va a costar trabajo, pero, pero no podemos cambiarla. Y cuando estamos en eso, no queremos cambiarla, porque se ha convertido en una memoria de reacción. ¿Podremos equivocarnos? Sí, pero cuando ya está establecido esa memoria de reacción, nos obliga a regresar al principio. Nos podemos salir un poco del camino, pero tú llevas el timón o llevas el volante. Y cuando tocas un poco fuera del camino, automáticamente giras de nuevo hacia la carretera. Lo mismo sucede cuando nosotros tenemos una memoria de reacción bondadosa, positiva, buena, porque la estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, y esto se hace una memoria de reacción. Y eso me protege, porque no me permite salir del camino. Puedo salirme del camino, sí, pero luego me voy a meter al carril. Y me encanta porque Dios dice, yo soy el que mete tus pasos al camino. Y yo me preguntaba, ¿pero cómo? Si a la ley y al testimonio no se hiciere como esto, es que aún no les ha amanecido. ¿Qué quiso decir Isaías con eso? A la ley y al testimonio. Bueno, pues quiso decir que palabra, lo que está escrito, ley. Testimonio, aplicación. Así es que si yo no aplico la ley, es que todavía no me ha amanecido. Es decir, el lucero, la luz de Cristo, aún no está en mi corazón. Qué importante es no solamente leer la ley, sino practicarla. He dicho, pues, muchas veces que la cuestión no es la emoción o el sentimiento, sino es la acción. Porque nos podemos embelezar con la palabra. Sí. Yo recuerdo mucho cuando escribía poemas y eso me encantaba. Sentía que mi alma vibraba, pero solamente eran palabras.
aunque yo sentía esas palabras, la otra persona no iba a sentir lo mismo. Pero, pero eso a qué me lleva a nada. Pero cuando estamos hablando de la ley de Dios y la práctica de la ley de Dios, me está llevando a un cambio de personalidad. Si logro que esa ley se grabe en mi corazón, entonces va a ser una ¿qué? Memoria de reacción, una memoria instintiva, como cuando de pronto estás a punto de caerte y el instinto quiere levantarte o quiere protegerte en ese momento. Así son las memorias de la ley de Dios en nuestros corazones. Y Él ha prometido que escribirá su ley en la tabla de nuestro corazón. Ahí están las memorias de reacción. ¿No te parece encantador? Nomás hay que lograrlo. Hay que permanecer y intentar practicar una y otra vez, hasta que se forme esa memoria. Y ya nadie te la va a quitar. Siempre vas a actuar en base a esa memoria. Y tus pies siempre van a regresar al camino. A pesar de los errores que puedas tener, siempre vas a regresar al camino porque conoces a Dios y la confianza, el amor y la misericordia que Él tiene y el entrenamiento que está haciendo en nuestras vidas. Mm, Me parece precioso. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias por esos comentarios sobre la reflexión. Y bueno, vamos a iniciar con el tema. Estamos en Juan 8:39. Pero ¿sabe qué? Le voy a leer unos dos versículos de la semana pasada, solamente para recordar qué se estuvo aprendiendo la semana pasada. Y dice así. Así que si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada y lo de esta semana dice así, que es el versículo 39. Juan 8:39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si su padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me crees? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Y bueno,
Ahí me voy a detener. Yo sé que quizá le leí mucho, Víctor, pero usted me dice si nos regresamos. Gracias, Marla. Nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué hablaron así con Jesús? Lo estaban acusando. Porque se había corrido la voz de que el Espíritu Santo había, había engendrado a Jesús en María. Y ellos decían, es fornicación. Y por eso dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Era una acusación, era un recordatorio de que él, pues para ellos, había sido una persona quien había tenido relaciones con María y no el Espíritu de Dios. Por eso decía, no somos hijos de fornicación. Nuestro padre es Abraham, el padre de la fe, y nosotros no somos hijos de fornicación. Pero Jesús no hace caso a eso, ni discute el punto, sino que va sin perder el hilo de su propia conversación, les sigue diciendo, si fueran hijos de Abraham, las cosas que hizo Abraham ustedes hicieran, pero ustedes quieren matarme, porque las obras de su padre quieren hacer. Y luego les declara de frente, su padre es el diablo. ¿Cuánta razón tenía Jesús que ellos no podían comprender? Ellos pensaban que por el solo hecho de nacer israelitas eran hijos de Dios. Pero el apóstol Pablo nos descubre cosas diferentes. Yo siempre regreso a ese versículo porque me parece el más claro. Hay otros que aclaran más esta situación, como Juan, también la primera epístola de Juan. Pero, ¿por qué no vamos a visitar Efesios capítulo 1, versículo, capítulo 2, perdón, versículo del 1 al 3? Visitemos eso para que nos explique el apóstol Pablo qué pasa. Sí, dice así. Gracia y paz, Efesios 1, 2 al 3. Gracia y paz a vosotros de Dios. No, No, Efesios 2, 2. del 1 al 3. Le dice así. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí el apóstol Pablo dice que todo ser humano nace como hijo del diablo. Todo ser humano. Todos los seres humanos hemos nacido en el reino de la muerte. Todos los seres humanos.
Por lo tanto, estábamos secuestrados, porque Adán, cuando transgredió, nos vendió. Con su transgresión, nos vendió al enemigo, al diablo, nos vendió y nacimos dentro de en su reino, la muerte. Por eso necesitábamos de un Salvador, de alguien que nos rescatara. Y aquí cuando el Señor Jesús les dice a estos religiosos de su época, ustedes son de sus padres el diablo porque las obras de su padre quieren hacer. Homicida. Diablo es, el diablo es mentiroso y homicida desde el principio, dice la Escritura. Y dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en el versículo 1. Estábamos separados de la gracia de Dios. Y así como nosotros estábamos separados de la gracia de Dios, ellos también estaban separados de la gracia de Dios. Pero no podían admitirlo porque no lo sabían. Pero Jesús lo sabía. Por sus frutos, ¿qué estaban haciendo? Estaban poniéndose de acuerdo para matar a Jesús. Entonces, las obras de quién estaban haciendo, tal como se los dijo Jesús. Mi palabra no haya lugar en sus corazones, porque sus corazones son malos. Vamos a recordar lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 8 al 10. Muy bien, dice así, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. Amén. Aquí está hablando de dos personas, los hijos del diablo y los hijos de Dios. Dice que el Hijo de Dios practica la justicia, pero ¿qué es justicia? Aunque yo se los puedo decir, prefiero que se lo diga la Escritura. Vayamos a Salmos 119, 172, para que la Escritura nos diga qué significa justicia. Vayamos. Ok, Salmo 119, 172. Abajo. Dice así. A ver si la agarré bien. Salmo 119, 172. Ujú. Hab- Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Amén. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Y Son Pablo justicia. y Juan dice que el que practica la justicia. ¿Y de qué está hablando? Practicar la justicia, ¿de qué habla? Practicar la justicia habla de aplicar el mandamiento. De eso habla. Todos tus mandamientos son justicia.
Entonces, Juan está hablando aquí de que los hijos de Dios aplican el mandamiento de Dios. No solamente lo piensan o lo platican, sino lo viven. Entonces, esto hace una gran diferencia. Ahora, nos dice Juan que Jesucristo ha venido para destruir las obras del diablo. Para eso vino. Eso quiere decir que si nosotros éramos esclavos del enemigo, hemos pasado del reino de la muerte al reino de la vida. ¿Cuándo? ¿O cómo? Cuando le aceptamos a Jesucristo, cuando le creemos a Cristo Jesús, cuando intentamos hacer su voluntad, ahí mismo estamos pasando de muerte a vida por el sacrificio que el Señor Jesús hizo. Él es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. ¿Cuál es cuál es la paga del pecado? Es la muerte. ¿Y de qué nos libera Jesús? De la muerte. Entonces, por eso necesitábamos de un Salvador. Muchas personas a veces dicen, bueno, pues yo no, yo para qué voy a necesitar un Salvador. Si yo estoy bien, ¿para qué voy a necesitar un Salvador? Esas personas piensan igual que los religiosos con los que hablaba Jesús. Pensaban que por el solo hecho de venir de Abraham, ya eran hijos de Dios. Pero fíjese bien lo que nos dice el apóstol Juan en capítulo 1, versículo 12 y 13. Vamos a recordar esa parte. ¿Qué es lo que nos dice Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13? Dice Para que... así. Sí, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. sí, amén. Fíjese, dice, no son que engendrados de sangre. Esto significa que no porque mi papá fue pastor o fue Abraham o fue Isaac o fue Jacob, significa que yo soy hijo de Dios. No, tampoco porque una persona dijo, ay, es que dijo la eminencia fulana de tal, que yo soy hijo de Dios. Tampoco. No es por voluntad de hombre o por voluntad de varón. Cuando se dice varón, voluntad de hombre y varón puede ser, parecer que es lo mismo, pero no. Está diciendo, no es por mi voluntad como ser humano que yo diga, yo soy hijo de Dios y ya por eso soy hijo de Dios. No. Y no es por voluntad de varón, lo cual significa, en las reglas del reino, ¿verdad? Están los condes, varones, etcétera. No por voluntad de varón, o sea, no por voluntad de una autoridad humana. Que un pastor me dio ahí un cuadrito que dice que yo soy hijo de Dios porque yo he sido bautizado así. Bueno, pues no es por ese cuadrito que yo soy hijo de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué llego a ser hijo de Dios? Porque el hijo de Dios es engendrado por el Espíritu Santo. No es algo que nosotros decidimos, ni que una congregación ni un pastor decide.
Es la relación personal dentro de la santificación que llega a la persona a adquirir el Espíritu Santo. Porque si bien la persona es bautizada, pero tiene que seguir un camino de santidad, dice, y recibirás el don del Espíritu Santo. En Hechos 2:38 dice claramente, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Y luego dice, y recibirán tiempo futuro, recibirán el don del Espíritu Santo. La santificación no es inmediata cuando una persona se bautiza. Tiene que demostrar a través del tiempo su relación con Dios, va a llegar a ser engendrado por Dios. Entonces, es por eso, pues, de que es un camino. No se le puede dar un poder a quien no tiene dominio propio. Necesita tener dominio y demostrar su fidelidad a Dios para obtener el engendramiento del Espíritu de Dios. Dios les cuida y va caminando con nosotros, pero para ser engendrados necesitamos demostrar nuestra fidelidad a Dios. Por eso es la santificación. Después del bautismo es el camino de la santificación, o sea, la limpieza, y como propósito final, la vida eterna. Por eso muchos pueden decir que son Dios y levantan la mano y pueden alabar y gritar y lo que usted quiera, pero no significa que sea hijo de Dios. Puede ser que está queriendo ser hijo de Dios, pero no es hijo de Dios. No es que a mí me lo dijo papá o me lo dijo el papa. No, pues te lo haya dicho quien te lo haya dicho. Dice el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. ¿Y cómo le da testimonio? ¿A qué se refería el apóstol Pablo? Él llegó a decir, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Y tú puedes decir eso? ¿Puedes decir, síganme a mí como yo sigo a Cristo? O sea, el apóstol Pablo hablaba por sus frutos. No era la boca la que hablaba, sino que él reconocía los frutos del Espíritu Santo en su vida. Y si él no era perfecto, ok, pero él era un ejemplo de la cristiandad. ¿Y quién daba testimonio? El Espíritu de Dios. Jesucristo y el Padre daban testimonio de que el apóstol Pablo era hijo de Dios. Un testimonio para él. Por eso su palabra no es atrevida cuando dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y vuelvo a preguntar, ¿y tú podrás decir con libertad, sean imitadores de mí porque yo sigo a Cristo? ¿Cuántas veces escuché en las tribunas de los grupos personas que se postulaban como recuperados? Y ayer una persona me recordaba, por la forma en que tú hablas, muchas personas de los grupos y viejos te odiaban.
y querían golpear. Eso lo sé. Me llegaron a jalar de la corbata, a hablar de mí en tribuna. Yo era la persona más importante para ellos. Me hacían personalidad. ¿Por qué? Por lo que dice Jesús. Mi palabra no haya lugar en sus corazones, porque las obras de su Padre quieren hacer. Sí, llegué a vivir a personas que se levantaban en la sala mientras estaba hablando yo en la tribuna en 10 minutos y se levantaban y decía, ¿cómo lo pueden aguantar a este? Viene y se burla de nosotros. ¿Así? No, no era burla. Hablaba del programa y la recuperación. Pero el testimonio que ellos tenían en sus propias vidas no, no era el adecuado. Y sus conciencias los acusaban. No era yo, era su conciencia sucia lo que los acusaba. Yo no estaba acusando a nadie. Entonces, eso ocasionaba que hubiera serias reacciones en los grupos, serias reacciones, porque aquellos que eran servidores y estaban haciendo mal un servicio, yo se los decía claramente, en lo privado, y se molestaban. Pero yo no hacía por molestarlos, sino para que se corrigieran. Pero si no practicaban un décimo paso, pues ¿cómo iban a corregir? Así que podemos entender que ser hijos de Dios no es solamente levantar la mano y decir yo soy hijo de Dios. Hay muchas personas que se adjudican las promesas de Dios en la Escritura, pero para obtener las promesas de Dios en la Escritura necesita ser obediente y entrar en tribulaciones y vencer. Pero la gente no quiere vivir una tribulación, quiere miel sobre hojuelas. Pero Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero ustedes no se preocupen. Yo he vencido al mundo. O sea, si yo he vencido al mundo y estoy con ustedes, les voy a enseñar cómo vencer al mundo. Es lo que estaba diciendo Jesús. Cómo vencer a esta sociedad. Eso establece una diferencia grande. Ayer me ocupé porque una persona en la calle me abordó y me dijo, quiero hablar contigo. ¿Cuánto, cuánto me cuesta hablar contigo? Quiero que me ayudes. No, no te cuesta nada, dime, ¿qué te pasa? Y me empezó a hablar. Y le dije la verdad. Y él dijo, está muy duro lo que tú me estás diciendo. Pero es que
De acuerdo a tu propio testimonio, yo te estoy diciendo, tú eres un misógino. Y le expliqué por qué y cuál era el origen de lo que tú no puedes aceptar y lo que tú no puedes cambiar, tus memorias de reacción. Si yo me hubiera quedado en los grupos, yo no crezco, no hubiera obtenido lo que hoy tengo en mi vida. Y no digo de cosas, no, en mi vida emocional. Y tú conoces de los grupos y está bien, y conoces mucha literatura y está bien, pero no sabes cómo aplicarte. Y eso es un grave problema, que no solamente tienes tú, sino mucha gente. Por eso andas a la deriva, como yo un día también estuve. No acuso a los grupos, los principios ahí están. Bueno, entonces regresamos con Jesús. Jesús les dice a ellos que ellos son hijos del diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. Y leímos acerca de por qué el apóstol Pablo nos explica que estábamos muertos. Éramos hijos del diablo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice ahí. Y dice que por naturaleza éramos que hijos de la ira. O sea que la ira de Dios estaba sobre nosotros. La molestia de Dios estaba sobre nosotros. No es porque Dios quiera lastimarnos o dañarnos, no, sino simplemente que Él estaba molesto por la forma en que nos comportábamos. Pero Él creó un puente a través de Jesús para ser parte de la vida y dejar de ser de la muerte. Dice, ustedes eran eso, éramos eso, porque Él nos excluye, éramos eso, pero hoy ya no lo somos, porque hemos sido rescatados por Dios. Y el apóstol Juan nos habló de que Jesucristo ha venido para romper las cadenas de la esclavitud, de la muerte, para darnos vida y vida abundante. Y luego el apóstol Juan hace una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. A muchas personas no les gusta este término, les asusta, pero es importante reconocerlo, que éramos hijos de la esclavitud, de la muerte, y que ahora estamos en Cristo, estamos aprendiendo a creerle, hoy estamos teniendo vida. El que creyera en su corazón. Aquí entendimos también lo que dice el apóstol Juan. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son engendrados por el Espíritu Santo. Son hijos de Dios. Que no es por voluntad de nadie, ni es por herencia genética. Así que ellos estaban diciendo que eran hijos de Abraham. No, no, no es por genética. En el pueblo de Israel había muchos seres humanos, como era un país, ¿no?
Más de 2 millones salieron de Egipto. Ahora, ¿cuántos de ellos eran hijos de Dios? Por ser hijos de Abraham. Ninguno. Todos se resistieron a Dios. Solamente dos eran fieles de todos esos millones. Ay, ¿por qué lo digo yo? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Cuando Josué llegó a la tierra prometida la primera vez, fueron Josué y Caleb y 10 personas más a ver la tierra. 10 personas exageraron y dijeron, no, hay unos gigantotototes así grandotes, ¿cómo los vamos a vencer? No, hombre, nos van a poner una paliza. No podemos tener esa tierra, ¿cómo es posible eso? Pero Josué y Caleb hablaron con verdad y dijeron, es que Dios nos ha dado esta posesión y, y por Dios mismo vamos a ganar. O sea, vamos a obtener la tierra. Pero el pueblo le creyó a los 10 y no a esos dos testigos. Entonces Dios se molestó y dijo, no van a entrar a la tierra. Van a andar vagando 40 años hasta que se acabe esta generación. 40 años hasta que se acabe esta generación. La generación que llegó ahí, excepto Josué y Caleb. Y todos ellos murieron. ¿Qué pasó? Eran criaturas de Dios, pero no eran hijos de Dios, a pesar de ser hijos de Abraham, descendientes de José, a pesar de eso. Ellos no eran hijos de Dios, nada más por que soy hijo de Abraham. No, por eso Jesús les estaba diciendo, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero no. Ustedes quieren hacer los deseos de su padre, el diablo. Jesús estaba poniendo el dedo justo en una realidad que nosotros no comprendíamos y tampoco ellos lo entendían. Porque ellos pensaron siempre que por ser descendientes de Abraham tenían el privilegio de ser hijos de Dios. Aunque era el pueblo elegido por Dios como una puerta de gracia al mundo, ellos no pudieron cumplir ese mandato. Por eso vino el nuevo pacto. Pero vamos a seguir con otros versículos por ahí, a ver qué nos dice. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, ya solo le quedan 5 minutos para que termine la reunión, Ya así es está de bien. que le voy a leer poquito. Dice así, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Y de cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. Bueno, hasta ahí, Víctor, o le leo un poquito más. Está bien. Perfecto. Qué interesante la respuesta de Jesús, ¿verdad? Tú tienes demonio. Y él dice, no, yo no tengo demonio. Y yo no tengo demonio, sino que ustedes me deshonran y hacen juicio. O sea, ustedes están en un punto contrario.
Y esto nos lleva a Primera de Juan, capítulo 5 versículo 17. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Primera de Juan, capítulo 5 versículo 17. Dice así el 17: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Síganle. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, En en su su Hijo. Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Veamos el versículo 16, por favor, 16 y 17. Dice así, 16: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Correcto. Veamos por qué habla así el apóstol Juan. ¿Qué es lo que dice Romanos 3:26? ¿Qué es lo que dice Romanos 3:26? Dice que la paga del pecado es muerte. La paga por transgredir la ley de Dios es muerte. Es lo que dice. Pero ¿por qué aquí Juan está diciendo que hay pecado que no es de muerte y hay pecado que es de muerte? Si toda la paga del pecado, robas, mientes, hagas lo que hagas, es de muerte. Asesinas, es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué el apóstol Juan aquí está hablando acerca de que existe un pecado de muerte y hay pecado no de muerte? Bueno, hay una gran diferencia, ¿no? Hay tres tipos de muerte. La muerte espiritual, nacimos muertos espiritualmente porque estábamos separados de la gracia, de la gloria de Dios. Esa es una muerte espiritual. La muerte física, la separación del espíritu y el cuerpo. El cuerpo regresa a la tierra y el espíritu regresa a Dios quien lo dio. Y existe la muerte eterna, que es la destrucción del espíritu humano y el cuerpo. Y ya no hay más noticia de él. Aquí Juan se estaba refiriendo a la muerte eterna. Otras ofensas como homicidios, mentira y etcétera, lo que regularmente hace el ser humano, es un pecado de muerte, merecen la muerte, pero la paga del pecado es muerte, pero no es una muerte eterna. ¿Por qué? Porque Dios los va a resucitar y les va a dar una oportunidad. Al resucitarlos, ellos ya pagaron por sus pecados, porque estaban muertos en sus delitos y pecados y resucitaron. Sin embargo, Juan está hablando del pecado de muerte, justamente lo que ellos estaban haciendo. ¿Qué estaban diciendo? Que Jesús tenía demonio. Era una ofensa directa al Espíritu de Dios que estaba en Cristo Jesús. Por eso dijo, ustedes me deshonran.
pero yo no busco mi gloria. O sea, yo no busco que a mí me alaben, me deshonran, está bien, pero no busco que me alaben. Ustedes hacen las obras de su padre, el diablo. Pero él dijo claramente, yo no tengo demonio. Esa era una ofensa directa al Espíritu de Dios, que no es una persona, es la personalidad de Dios. Decirle que Dios es un demonio es una blasfemia. Y aquí estaban cometiendo un pecado de muerte eterna al hablar de esa manera contra Jesús. Jesús les está diciendo que su palabra no hay lugar en sus corazones. Y ellos están acusando a Jesús de ser hijo de fornicación y ahora ser hijo del diablo. Demonio tienes. Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo una blasfemia contra el Espíritu de Dios. Por eso dice, ustedes me deshonran. Entonces, ¿quién le honraba a Jesús? El Padre. Así que aquí cuando Juan hace alusión, uno, el pecado, la transgresión de la ley de Dios es la muerte. Y todos pagamos ese pecado cuando morimos. Los ignorantes, asesinos, violadores, etcétera, todos que mueren van a ser resucitados para que tengan la oportunidad porque fueron manipulados por Satanás, porque no tuvieron la oportunidad de conocer el verdadero evangelio de Dios. Los que están dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, y van a tener que enfrentarse a una nueva vida, pero ya pagaron por el pecado pasado y fueron resucitados para darles la oportunidad que no tuvieron. Pero nosotros que estamos teniendo esta oportunidad aquí, si nosotros abandonamos la oportunidad y le damos la espalda al Espíritu de Dios, pues estamos diciendo, yo no quiero de eso. Quizás sea porque tenga una venda y porque no es escogido ni llamado. Es llamado, pero no escogido. Y Dios escoge. El Padre escoge. Nadie puede venir a mí si el Padre que le envió no lo trae conmigo. Por eso yo no ando de iglesia en iglesia, en lugar, como al principio, cuando era niño y adolescente. Entonces sí andaba en la búsqueda. Hoy no, ya no. Entonces estoy seguro de lo que Dios me ha dado. Y por eso lo comparto con esa seguridad y con ese amor, para entender la gran misericordia que Dios tiene. Pero quienes cometen una blasfemia contra el Espíritu de Dios son aquellos que han sido escogidos y renuncian al Evangelio del Señor. Y esos van a morir, sí, físicamente van a morir, sí, pero no van a resucitar. No van a resucitar en el milenio, ni van a resucitar hasta la tercera resurrección, para ser echados al lago de fuego. De eso es lo que estaba hablando Juan.
del pecado de muerte eterna. Muchas personas mm, no entienden esta parte del pecado de muerte y creen muchos de ellos que ya cometieron el pecado de muerte porque estuvieron en una pseudo iglesia cristiana donde predican mentiras y blasfemias en contra de Dios. En esas iglesias llamadas cristianas. Y luego de ahí se salen desilusionados y luego piensan que han cometido el pecado imperdonable. Y no es cierto, ni siquiera han conocido a Dios. Conocieron a un Cristo que no es Cristo, a un falso Cristo. No conocieron sus enseñanzas, no conocieron qué significa el reino, nada de eso. Ellos son inocentes, son creyentes, le hicieron fraude en las congregaciones esas y ahora cree que Dios no la quiere o que Dios la rechaza y no es cierto, es su mente, porque no conoce la verdad. Bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar y ya el próximo martes continuamos con esta meditación acerca de Juan, el Evangelio según San Juan. Gracias, Marla. Ahora vamos a cerrar aquí la grabación. Mm.